y para eso tenemos con nosotros al doctor Julio Schilling. Julio Schilling me acompaña la tarde de hoy porque hay varias cosas que yo quería conversar con él, ¿no? Julio Schilling es politólogo, es escritor, director de Patria de Martí, de Cuban American Voice, columnista de El American. Además, es autor de varios libros, entre ellos Dictaduras y sus paradigmas y Democratización en Cuba. Es uno de los grandes expertos sobre el tema cubano que tenemos aquí en el sur de la Florida. Julio, qué bueno conversar contigo nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes, querida Lourdes, y siempre es un placer estar contigo, con el tremendo equipo de Radio Mambí y con tu gran audiencia, que me consta que tienes una audiencia extensa y sumamente culta. Gracias, Julio, gracias. Bueno, eso es porque tengo invitados como tú. Mira, te quería comenzar preguntando, ¿qué te pareció a ti? Yo creo que lo tenemos por ahí, José Luis, el sonido del presidente Biden llamando estúpido hijo de perra a un periodista. Yo te quiero preguntar a ti, que estás tan involucrado más con el periodismo, que escribes, que eres editor de portales informativos. Esta situación que se ha presentado con el presidente Biden y cómo lo han manejado también dentro del gremio, ¿no? Porque como ustedes saben, queridos amigos oyentes, ayer el presidente Biden, luego de terminar un encuentro con la prensa, un periodista de la cadena Fox le hizo una pregunta que tiene que ver con la inflación, que lógicamente perdón, tenemos una inflación que nunca vista aquí en 40 años, lógico que pregunte sobre la inflación. El tema de la conversación del encuentro del presidente era sobre temas económicos, o sea que también era al lugar la pregunta del periodista, y él, sin darse cuenta que tenía un micrófono abierto, dijo esto, por favor. Access to patents or anything else, had to sign it. Will you take questions on inflation then? Let's move. Thank you. Thank you Do you all. think inflation is a political liability? Do you think inflation is a political liability? That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Qué tipo tan estúpido e hijo de perra, le dijo al periodista. Eso de preguntar los periodistas fuera de que se termine la jornada de preguntas es normal. Eso es normal, eso es lo más normal del mundo, eso lo hacemos todo, y sobre todo se ve mucho aquí en Estados Unidos, que uno dice, ya va, déjame lanzarle una pregunta al aire a ver si este señor responde, y a veces responden y a veces no responden. ¿Qué te pareció a ti, Julio Schilling, esto que pasó? Terrible, 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 Lourdes. Primero, que el presidente tome ofensa con una pregunta, como tú bien mencionaste, sumamente válida. O sea, la inflación, cuando estamos hablando que no hace prácticamente 4 décadas desde que se ve la clase de inflación que se está viendo, y que todo esto ha ocurrido en su primer año, es catastrófico. O sea, realmente habiendo heredado una economía sana, una economía robusta a pesar del coronavirus importado de China, pues que tomó ofensa, que lo empezó, se estaba burlando de él. Dijo, sí, la inflación es un gran activo, como que la inflación es positivo, es favorable para la economía, y después pues le dijo el hijo de tú sabes qué. Sí. Mira, es ofensivo porque no es la primera vez que el presidente Biden, incluso mucho antes de ser presidente, sí, tiene un historial. O sea, yo he escuchado anécdotas de otras personas que se han cruzado con él, que los insulta, sí, abiertamente, groseramente, sí, y después llamó al corresponsal de Fox News, el señor Doocy, y le dijo, nothing personal, pal, o sea, nada personal, socio. O sea, pero lo llamó, pero las cadenas dicen, como CNN, que se llamó a pedirse a apologize, a disculparse, pero el presidente no se disculpó. El presidente lo que le dijo fue, no te lo tomes personal, eso no es una disculpa. Y el presidente y el reportero le contestó, este es mi trabajo y seguiré haciendo preguntas las que corresponden, y bueno, correcto, le guste a usted o no le guste, pues. Increíble que no tiene que ver con, o sea,
¿Qué clase de disculpa? Y me parece estarlo escuchando de Biden en su estilo de expresión, ¿no es verdad? De cómo, porque esto, mira, durante la campaña todos recordamos cuando lo estaba entrevistando un negro estadounidense que le hizo una pregunta válida también y él respondió y le dijo, ¿dónde has estado? Pero ¿cómo alguien va a ser negro y votar por Trump? O sea, con una falta de respeto. Pero mira, para mí eso no es la sorpresa, o sea, o tal vez lo más disgustante de esto, Lourdes, sino es ver cómo los medios industriales apañan esto. Era para que de manera colectiva pues se levantaran o no asistieran a la próxima conferencia de prensa, o que todos fueran con un tapón en la boca y que se retrataran, porque realmente esto es una cosa que hay que merece un castigo severo, claro, en el sentido de ser abiertamente recriminado públicamente. No basta que llame y diga eso que no no es es personal. Claro, pero fíjate que esto me hace a mí pensar entonces lo siguiente, ¿no? Lo que como periodistas o los que nos dedicamos a esto, lo mal que estamos como gremio y lo politizado que está. Porque en otros tiempos, todos estos periodistas que están acreditados en la Casa Blanca eran una piña. Ah, tú te metes con uno y te metes con todo, porque no estaba Exacto. politizado de la manera que está politizado esto. Y bueno, ahora como si nada, o sea, que no ha pasado nada. En épocas del presidente Trump, las escaramuzas que él tenía, por ejemplo, con Acosta, Acosta se hacía la víctima como que se iba a morir por aquellos encontronazos con el presidente Trump. Y en este caso, este periodista, que es un class act completamente, un tipo con una educación y una clase, además un periodista de verdad, dijo, bueno, mire, yo lo siento, yo voy a seguir haciendo las preguntas que yo quiero y las que me corresponden, porque that's my job, ese es mi trabajo, ¿no? Pero nadie se solidarizó, digamos, de manera gremial, como gremio, con este periodista, pese a que el presidente le dijo algo que ni siquiera Trump, que ha cometido gravísimos errores con la prensa, como cuando se mofó de un periodista discapacitado o cuando hacía señalamientos directos y generales, además, porque yo estuve en encuentros donde el presidente decía, ahí está los fake news media y nos metía a todos en el paquete, también tampoco era correcto, ¿no? Pero nunca, o sea, este nivel de decirle a un periodista estúpido e hijo de perra, o sea, verdaderamente ya es como que pasó o sea, superó, pues, lo visto en cualquier presidente, porque Bush también tenía su respuesta y hemos visto otros presidentes también que han tenido sus respuestas nada, digamos, presidenciables. Correcto. Pero fíjate, Lourdes, hemos visto una transformación muy lamentable de una profesión dignísima, sumamente fundamental para una sociedad libre y abierta y que opera dentro de un sistema de autogobierno, porque la prensa tiene una responsabilidad de reportar, de fiscalizar la conducta de oficiales públicos y de sus familias si hay algún tipo de crimen asociado con abuso de poder. Y es que esto lo hemos visto, primero, declaraciones directas de muchos periodistas reconocidos que han dicho que el papel del periodista ahora es llevarlo a un nivel de activista. O sea, que esto han sido palabras literales de muchos periodistas. Cuando vimos, por ejemplo, el escaso interés en investigar al hijo del ahora presidente Hunter Biden con sus conexiones con empresas no solo ucranianas, sino de China comunista, como una empresa directa de las Fuerzas Armadas de China comunista logró un contrato con un fabricante de aviones en los Estados Unidos por la influencia de él, por la compañía que él estaba representando, Hunter Biden, que le ha significado un contrato de millones de dólares para Hunter Biden, siendo el padre de él el vicepresidente. Entonces, ¿por qué la prensa no solo no lo investigó, sino lo cubre? O sea, no quiere saber de eso. Aún hoy no quiere
saber de eso. Hoy salió un libro por un investigador formidable, Peter Schweitzer, que establece los lazos entre China comunista y personas de gran renombre, muchos de ellos del Big Tech, pero también incluye a la familia Biden, de cómo se han lucrado con el comercio con empresas directamente vinculadas al régimen comunista en China. ¿Por qué los medios no están investigando eso? ¿Por qué, si tienen duda, cuando Bob Woodward, por ejemplo, escribió de que en una entrevista a Trump dijo que estaba consciente de los peligros del coronavirus y lo ocultó? La prensa enseguida estaba citando esa fuente, le estaba haciendo preguntas al periodista Bob Woodward, investigador también. Entonces, vemos cómo en lo que promete ser un libro que, repito, Bob Schweitzer tiene un equipo de investigación formidable, no hay ningún interés en hacer ese tipo de indagación. Entonces, eso a quien más daña es al sistema democrático, al modelo de autogobierno, porque los medios dejan de hacer el papel que tienen. Y cuando le añadimos que entonces si reportas cierta información, eres cancelado, puedes perder tu trabajo, puedes directamente te desaparecen porque los buscadores de Internet te pueden hacer invisible, buscan ahí y no aparece nada, sino aparece lo que quieren fomentar, ese grupo, esa oligarquía que está ligada al poder como si fuera a ser un gobierno paralelo, no electo por nadie. Entonces es altamente peligroso y estamos viviendo esos tipos de modelos. Es un autoritarismo en este momento todavía suave, en el sentido de que lo que vemos, gracias a Dios que existen, medios alternos y diferentes mecanismos que pues nos enteramos de muchas cosas, pero muchas veces esas cosas que nos enteramos después desaparecen o es difícil encontrarlo, pero en general lo que nos deja ver el episodio con el periodista de Fox y el presidente es patético, sobre todo el papel de los medios industriales en ese sentido, porque a ningún presidente le gusta que le hagan preguntas incómodas, ninguno, eso es algo que uno entiende. Claro, pero el presidente también está actuando muy mal, porque los cargos públicos llevan cierta responsabilidad, ¿no, Julio? Correcto. Y un presidente, llamar hijo de perra a quien sea, no corresponde con el estatus, ¿no?, presidencial. Pero como tú decías, no es la primera vez. Este es un hombre además que tiene 28% de aprobación en las encuestas. Estamos teniendo un país que va en picada en varios, no lo digo yo, lo dicen los números, ¿ok? Estamos hablando de economía, financieramente, económicamente. O sea, el país va por muy mal rumbo. Las encuestas también dicen que la percepción de los norteamericanos es que este país va por muy mal rumbo y solamente tiene un año en el poder y estamos en año de elecciones de medio tiempo. Todas estas cosas van a golpear duramente a los demócratas en sus aspiraciones políticas de medio tiempo, porque la gente está cansada y la que no está cansada está cansándose de que estas retóricas y estas situaciones se presenten, y aquí a corta vista ni a mediana vista hay soluciones a los problemas que estamos todos viviendo, Julio Schilling, como esta inflación de 40%, inflación de los productos y servicios, ¿no? Porque la inflación la tenemos en 7, pero la inflación real de consumo al consumidor es de un 30 y un 40%. Entonces, eso, sin duda, la pregunta del periodista era al lugar: ¿cómo va a afectar la inflación o de qué manera o afectará de la inflación las elecciones de medio tiempo? Y se molestó por la pregunta porque Biden, que tiene toda la vida viviendo de la política, sabe perfectamente que los demócratas van a perder las oportunidades políticas importantes en noviembre por su gestión y por lo que están haciendo en esta administración en lo que llevan de año, y lo que les queda en noviembre van a ser casi 2 años. Julio, no sé si tú estás en esa misma página. No, por supuesto. Y mira, uno tiene que, rendir cuentas. En otras palabras, aquí vemos, por ejemplo, a nivel de cualquier equipo deportivo, si está perdiendo,
en algún momento el gerente del equipo pues tiene que responder, bueno, y tiene que responsabilizarse por ese fracaso. Entonces, pese a que, por supuesto, el presidente Biden es toda una administración, es todo un equipo, pero él es la figura que está encabezando el gobierno y hasta ahora es desastroso. Entonces, ¿cuál es la respuesta que estamos viendo? ¿Cuál es la respuesta que estamos viendo ante el colapso inminente en las elecciones a mediado término para el Partido Demócrata? La respuesta es equiparar determinados actos con invasiones, con ataques a los Estados Unidos y querer promover leyes de votación donde no se pide identificación para distritos especiales, para que el Departamento de Justicia pues tenga en distritos que ellos determinan que han padecido de injusticia discriminatoria en el pasado, pues que ellos puedan establecer reglas especiales, como por ejemplo no pedir identificación. O sea, ahora mismo, si tú vas a un evento cultural... Te piden un ID para todo. Ellos pretendían que votar sin ID. Julio, tengo que identificar la emisora. Quisiera volver contigo porque quiero que hablemos de Junior García. ¿Cómo te parece a ti el descarado este? Que ha dicho que no iba a pedir asilo, que él iba a regresar a Cuba, que él se había ido porque, bueno, todo lo que ya conocemos, y acaba de decir que va a pedir asilo político en España. Te la dejo ahí y se la dejo ahí a los amigos oyentes, porque lo que tú dijiste en este programa, o sea, de la A a la Z, Julio Schilling, se está cumpliendo con este sujeto Junior García. Ya venimos, amigos oyentes, 5:32 minutos. 5:34 minutos de la tarde. Gracias por continuar en sintonía de Radio Mamila Grande. Yo soy Lourdes Jubieta. Hoy me acompaña en los controles el ingeniero José Luis Morenza. Amigos oyentes, estamos conversando con Julio Schilling y estamos abusando además del tiempo de Julio, porque mientras conversábamos, nos pudimos enterar de que este señor creador de la plataforma Archipiélago, que convocó a la marcha cívica por el cambio el pasado 15 de noviembre en Cuba, y que después de buenas a primera entre gatos y medianoche, todo el mundo pensando que estaba detenido en una prisión, se lo habían llevado por convocar, etcétera, etcétera, el tipo apareció en Madrid con la mujer, la esposa, su compañera sentimental, no sé. Y resulta ser que allá dio una cantidad de declaraciones. Aquí en el programa tuvimos un atajaperro con él, Ninosca y yo, una cosa horrible porque se chusmatizó horrible y Ninosca lo puso en su sitio. Y entonces, bueno, queridos amigos oyentes, él que decía que no, que yo regreso a Cuba, que esto es temporal, está pidiendo asilo político en España. Julio Schilling, tú lo dijiste, ese es un agente del castrocomunismo, nadie puede operar de esa manera si no pertenece a la nomenclatura castrista. Quiero escucharte, Julio Schilling, por favor. ¿Qué te parece? Cómo no, con mucho gusto, y les recomiendo a todos que escuchen esa entrevista. Yo la escuché con mi amiga Lourdes y mi otra amiga Ninosca Pérez Castellón, y realmente tú te das cuenta en el lenguaje tan soberbio, mi amorcito, o sea, sí, totalmente, sí. Porque ustedes lo sacaron del carril al cual ellos están acostumbrados a tener un carril. El periodismo complaciente, el periodismo complaciente. Exactamente. Y sin lugar a duda, es imposible, así de sencillo, imposible, que Junior García se haya podido trasladar de donde estaba al aeropuerto de Rancho Boyeros y haberse aparecido en España sin el factor del régimen castrista. Cuando vemos entonces que fue su figura la que organizó todo, la que animó a los cubanos, muchos de ellos enfrentando cargos de décadas de cárcel por siguiendo sus instrucciones, siguiendo lo que él formuló y el ejemplo que supuestamente estaba dando de estar en pie de lucha para salir del país furtivamente cuando estaba diciendo que iba a estar, cuando directamente dijo, no, sí. Yo ahí estaré, nos vemos mañana, nos vemos, y de pronto aparece
en España. Para entonces empezar a hablar como portavoz del régimen, hay que quitar el embargo, hay que ir a un Sí. qué sé yo. O sea, entonces que va a regresar, que ahora pide asilo, es un plante de la inteligencia castrista, es la respuesta de ellos que va en conjunto con la represión masiva que estamos viendo a ese heroico pueblo que se levantó el 11 de julio y que podemos concluir sin ninguna duda que más allá de que el 15 de noviembre, por supuesto, habían personas, muchísimas de ellas, bien intencionadas, que creyeron en lo que este individuo estaba pregonando, pero sin lugar a duda es un traidor y es un agente del castrocomunismo. De eso, en mi apreciación de estudiar el sistema de manera radiográfica, no me cabe ninguna duda. Julio, y lo peor, ¿no? Lo peor es que por su actuación estamos viendo cómo en Cuba niños están siendo enjuiciados, torturados, sacados de los brazos de sus madres, de sus familias, porque quisieron participar en esta convocatoria del 15 de noviembre. O sea, este hombre los dejó a todos en las estacadas, sin pensar en las consecuencias que su convocatoria traía. Y yo creo que eso es lo más penoso, vergonzoso de toda la situación, ¿no? Por supuesto, pero es que ahí está, mira, porque yo he escuchado, tú también, otras personas de buena intención, que bueno, todo el mundo tiene derecho a irse. Sí, efectivamente, se puede haber ido, es más, no hubiera convocado a nada. Se hubiera ido, se podría haber ido mucho antes, se podría haber ido semanas antes, sobre todo cuando ya podía más o menos calcular lo que le vendría para arriba. Bueno, pues nada, buscan la forma de salir y con tiempo de anticipación le anuncian a todo el mundo, mira, me rajé. Exacto. Y tengo el derecho de rajarme, claro, y me voy porque se me abrió esa puerta, chao. Sí. Y a partir de ahí yo creo que hay que tener, o sea, cierto pudor y por lo menos evitar estar como un héroe de algún tipo defendiendo alguna causa, porque el hecho de que esté llamándole al castrocomunismo una dictadura no lo convierte en un héroe. Ellos mismos utilizan eso cuando les conviene por terceros a través del mundo para ganar un espacio a personas que van a después venir con una opción que a ellos les conviene, como que le levanten el embargo, como que le den crédito, etcétera. Pero aquí estamos hablando de todo fue calculadamente planeado, desde un punto a la otra. Primero que iba a salir solo, una cosa locura, así que hay convocado para un día, entonces dice que el día antes va a salir solo con una rosa blanca por toda La Habana, o sea, algo inédito, delirante, totalmente contradictorio a los propósitos que él mismo y su organización, la que fundó, estaba proponiendo. Entonces después, pues no, que sí que va y que está sitiado y que no puede salir, y de pronto todo esto, o sea, sí, es realmente, y una operación bastante burda. De verdad que la inteligencia castrista se ve que está escasa de recursos, porque esto es un show, o sea, realmente, hasta para ellos, que se han mantenido en el poder a base del espionaje y la contraespionaje, fue una operación chapucera, insultando la inteligencia a todo el mundo, como si realmente quién se va a creer el cuento de Junior García. ¿Quién se va a creer el cuento de Junior García? Correcto. Claro. Mira, es como... Sí. No, y además, como tú decías, la careta rodó rápido, ¿no? Rápidamente se identificó al personaje y bueno, lamentablemente tuvo consecuencias, pero bueno, ahí lo tenemos. La información a esta hora, queridos amigos oyentes, es que ese creador de la plataforma Archipiélago, ese mismo que había convocado a la marcha cívica por el cambio del 15N en Cuba y que se esfumó y apareció en España, bueno, está pidiendo asilo. Y así lo está informando el diario El País de España, quien le dio una entrevista a Julio. Una pregunta que te quería decir. Este día 28 tenemos una fecha muy marcada, ¿verdad? Pero el 27 de enero, día antes,
tenemos un simposio que me llama mucho el título de este simposio que va a celebrarse, amigos oyentes, que están todos invitados. Patria de Martí, de Cuban American Voice, la Alianza Democrática, invitan a este simposio. Pero el simposio se titula, Julio Schilling, Martí el conspirador. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Mira, precisamente, Lourdes, tomando en cuenta que el pueblo de Cuba está de pie, está en lucha, y Martí dijo, no hay tirano que afronte un pueblo en pie, pues ya que el pueblo de Cuba decididamente está de pie y ha tomado este paso irreversible y está enfrentando con un decoro extraordinario estas condenas, porque fíjate que a pesar de la presión del despotismo castrista no ha habido ni una retracción, no hemos escuchado a ningún opositor decir, no, la CIA me obligó, no, los cubanos de Miami fueron los que me mintieron, ninguno, todos de pie, menores, mujeres, hombres, a todas las edades, todos ahí firmes en su posición. Entonces, qué mejor que destacar en el mes de enero, el mes de Martí, donde celebramos el viernes 28, su 169 aniversario, sí, de la combatividad de José Martí. La guerra justa y necesaria, de la cual no solo fue convocada por Martí, fue organizada por Martí. Fue un conspirador extraordinario que alimentó la noción de una guerra total y absoluta, sin tregua hasta el final. Sí, había amor en sus palabras y en su esfuerzo, el amor de perdón a que estaba arrepentido de sus acciones pecaminosas y de contubernio con el despotismo, y que se unía a las filas dignas. Ojo, de lo contrario, guerra con eso también. Entonces, ese espíritu de lucha, ese es Martí, y ese es el que está presente en el pueblo de Cuba en este momento, en esa lucha. Entonces, ¿qué mejor que recordar todo lo que tuvo que enfrentar Martí? Tuvo que enfrentar la ley de neutralidad y la persecución por las autoridades de este país. Tuvo que enfrentar la persecución por España, que arrendaba servicios de seguridad para precisamente que estén monitoreando. Martí se tenía que estar moviendo, tenía que cambiar dirección, cambiar de nombre, tenía que disfrazarse para que no se destapara la gesta gloriosa de liberar a Cuba. Entonces, tuvo que organizar de todos los sectores sociales, los cubanos muy ricos y los cubanos muy pobres. Tuvo que unir cubanos de la izquierda y de la derecha, que en aquel momento también lo había, anarquistas, socialistas y capitalistas sumamente a favor de la libre empresa. Martí era un gran diplomático también, él sabía sumar voluntades, era un hombre que se manejaba muy bien en esos ambientes de distintos, ¿no? Disímiles a su pensamiento, pero lo sabía sumar y agregar, ¿no? Totalmente, y tenía la capacidad singular de poder sentarse con la persona más erudita y tener una conversación sobre cualquier cosa, misma vez sentarse con una persona que no puede leer y escribir y hacerle sentir a ambos que son el centro del universo y que su vida vale. Esa era Martí, esa capacidad singular, repito, gracias a Dios para los cubanos, o sea, tuvimos la fortuna de que nació en Cuba. Ese fue el que organizó esa guerra, ese fue el gran arquitecto que vio esa guerra de liberación con fines políticos, con la fundación de todo un pueblo, la identidad nacional cubana. Él entendía que no se podía ir a la guerra sin tener una fundamentación de lo que es patria. Y en cuanto a la metodología, y esto es muy importante, Lourdes, porque mira, hemos visto muchas personas que renuncian a todo tipo de lucha, excepto la no violencia, o sea, pero es un error ceder el monopolio de la violencia a la dictadura que está en el poder. Eso nunca se debe hacer, por razones estratégicas.
no se debe hacer nunca. La historia nos demuestra cómo se ganan y a lo que más le teme regímenes de corte dictatorial como el que está en Cuba. Y Martí entendió eso perfectamente. Martí hubiera querido que no hubiera sido necesario la guerra, pero no había otra vía. O sea, había que llevarla y había que llevarla en su totalidad en el campo económico, en el campo psicológico y por supuesto en el campo físico, en el campo moral. De modo de que es importante para nuestros hermanos, sobre todo en este momento, y nosotros siempre en los simposios que tenemos en enero, siempre buscamos un tema sobre Martí. Muy interesante. Y este año pues es Martí el conspirador, que vamos a tener un panel de lujo, José Raúl Vidal, Eduardo Lolo y Emilio Sánchez, todos con vasto conocimiento del maestro, que han escrito libros, obras, ensayos sobre Martí, han hecho investigación sobre Martí. Este servidor será el moderador. La entrada, Lourdes, es completamente gratis. Exacto. Se va a realizar este jueves en la Biblioteca Regional de Westchester, en Coral Way y la 94 Avenida, a las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7:30. Hay amplio estacionamiento y, repito, la entrada es abierta al público y completamente gratis. Una hermosa todos invitados, manera pues, de celebrar el cumpleaños de Martí. Así mismo. Gracias, gracias Julio. Ya lo saben, amigos oyentes, jueves 27 de enero, 5:30 de la tarde, Westchester Regional Library, eso es el 9445 de Coral Way, totalmente gratis y vamos a aprender allí de Martí el conspirador. Julio Schilling, gracias por acompañarme como siempre, Gracias un placer a ti, tenerte. un fuerte abrazo. Igualmente, 5:49.